for being here this morning. Big audience today. Today we have 3 panels, maybe 4 pretty soon when Brazil comes in. And we are going to allocate 15 minutes to 20 minutes to each speaker, after which time we'll allow for questions and discussion. Okay, so let's introduce our first speaker, please. From Colombia, please come on in. The title and the name and everything is in Spanish, so if you can introduce Spanish. everything, please. So if you can tell them. Opinión pública y... Pero ya arranco. Sí, sí, sí. Okay. Me cogió ahí a mansalva, que decimos nosotros. Bueno, mi ponencia se llama Opinión Pública y Gobernabilidad, y trato de hacer una discusión alrededor del papel de lo que yo llamo la voz ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas. Entonces, por eso el título de la ponencia es Opinión Pública y Gobernabilidad, el papel de la voz ciudadana en la toma de decisiones públicas. La ponencia tiene 3 partes que pretenden hacer una discusión fundamentalmente a partir de fuentes secundarias y mi experiencia alrededor del tema. Es un tema reciente, independientemente de la discusión muy vieja de opinión pública, pero reciente en el sentido que incorporamos la palabrita gobernabilidad, y la mezcla opinión pública, gobernabilidad es demasiado reciente, diría yo. De hecho, me atrevería a decirles que este es de los primeros trabajos que intenta hacer un ejercicio sistemático para entender y poder dibujar elementos alrededor de esta discusión. Y en ello dibujo una hipótesis donde acepto como punto de partida el que definitivamente la opinión pública impacta en los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Y para ello entonces hago un recorrido un poco bien atrás, y comienzo, y por lo menos ese ha sido mi ejercicio, y en eso les cuento que yo estoy haciendo mi tesis doctoral en temas de ética pública. Mi tesis doctoral se llama La ética de la decisión pública, y entonces me he puesto en la tarea de reivindicar a alguien que la historia castiga mucho, que es a Maquiavelo, y a partir de Maquiavelo recojo un par de elementos para zanjar de alguna manera la discusión de opinión pública. Sobre opinión pública se ha escrito mucho, se han tejido muchísimas teorías, intentos de teorías, y muchas de ellas incluso hasta contradictorias entre sí, ¿sí? Yo zanjo esa discusión, no sé si inteligentemente o estratégicamente me hago a un lado, recojo, repito a Maquiavelo y digo, opinión pública es lo que piensan los gobernados del gobernante, punto, ¿sí? Y a partir de eso elaboro un par de elementos que creo que son los que comienzan a condicionar lo que el gobernado piensa de su gobernante. Repito, desde la perspectiva de Maquiavelo, y intentando reconceptualizar alrededor de el concepto, perdón la redundancia, de político para Maquiavelo, ¿sí? Eso obliga a pensar lo político de una manera distinta. ¿En qué sentido? ¿Cómo se llena el gobernado de información? ¿Cómo adquiere la información? ¿Sí? Una cosa es la información que yo veo, otra es la información que me suministran, y ese me suministra tiene distintas fuentes, tiene distintos orígenes, que me ponen en un terreno mucho más complejo, que es el terreno de los intereses que yo tengo respecto de algo, ¿sí? Y entonces yo adquiero información, y la información que voy asimilando, planteo siempre está cargada de algo, ¿sí? No creo en la neutralidad de estas cosas. Yo siempre tengo unos intereses y absorbo información dependiendo de mi posicionamiento social, político y económico. Mi inserción condiciona información, ¿sí? Pero es que hay otras informaciones dadas por los productores de información, donde vienen muchos otros elementos que creo que son importantes,
en otras investigaciones tenerlos en cuenta, y hay muchos paneles que están trabajando sobre eso, alrededor de cómo se maneja esa información, ¿sí? Porque allí me meto entonces en el presupuesto de hoy en día, que ya planteaba Felipe González hace unos 3 años, en el sentido que hoy ya no importa quién tiene la información, hoy la información la puede tener cualquiera. Yo tengo información en tiempo real de lo que está ocurriendo en China, ¿sí? El problema hoy es cómo se administra la información, ¿de acuerdo? Y en ese sentido trato de reflexionar alrededor de la palabra gobernabilidad, y gobernabilidad la sumo en el marco de la discusión del informe que proponen Huntington, Gracieri y Nakayuki, en el sentido de pensar la gobernabilidad desde una triple perspectiva: la legitimidad, la eficiencia y la eficacia de la acción pública. ¿Qué entendemos por legitimidad? Fundamentalmente estamos asumiendo la legitimidad del acto de gobernar como la asunción por parte de los gobernados de que lo que se está haciendo es lo que me interesa que se haga, lo que yo quiero que se haga, lo que satisface mi interés, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que es legítimo para ti de pronto no es legítimo para ti, por ejemplo. Y pueden tener las mismas informaciones y la película se los comienza a complicar. Incluso cuando decimos, es que ese trípode también tiene eficiencia. Oiga, sí, pero es que lo que es eficiente para usted puede no ser eficiente para mí. ¿De acuerdo? Es decir, una política pública, una decisión, más que una política, una decisión pública que quiere llevar este cuaderno acá, puede ser altamente eficiente y lo traslada, ¿sí? Pero no genera siempre la misma opinión, ¿sí? Tú puedes estar satisfecha con que el acto, la decisión se cumplió, listo, pero depende de quiénes sean y cómo sean, yo tengo una lectura de esa decisión, ¿de acuerdo? Y lo mismo me ocurre con la eficiencia. Eso, llevado en términos de la política pública, hace que las decisiones públicas sean muy complejas, ¿sí? Porque la razón de ser de la democracia es que el gobernante interprete el sentir del gobernado y actúe en función del sentir del gobernado, ¿de acuerdo? Esa es, digamos, la razón de la democracia, que lleva a que, por ejemplo, Huntington plantee, oiga, es que lo que puede estar pasando en esto es que tenemos un exceso de democracia, porque ¿cómo es esta cosa de que entonces yo tengo que consultarlo a usted, tengo que consultarlo a usted y tengo que consultarlo a usted para ver cómo tomo una decisión? Ustedes tienen claro que la década de los 90 y toda la década del 2000 han sido unas discusiones muy importantes en el mundo acerca de cómo incorporar mucho más la participación ciudadana en estos procesos, ¿sí? Y entonces estos autores con el informe trilateral dicen, oiga, es que aquí ya estamos pecando de exceso de democracia, porque ese exceso de consulta me lleva a que mis decisiones se vuelvan altamente ineficientes, ¿sí? Y entonces comienzan a coger mucha fuerza todos estos planteamientos de que yo consulto, él consulta, pero yo tomo la decisión, ¿no? Entonces el cuento de que la democracia es buena siempre y cuando sea yo el que esté tomando las decisiones, ¿no? En ese escenario creo que hay un elemento que me comienza a caracterizar el sentido de la discusión que se propone alrededor fundamentalmente de pensar los intereses ciudadanos, ¿sí? Yo no quiero pensar la opinión pública al margen de los intereses. De hecho, yo no creo, ¿sí?, en la neutralidad social, no creo en la neutralidad de la investigación, no creo en nada de estos discursos, ¿sí? Yo me posiciono muy claramente, en eso intento ser enfático en la ponencia, en que todos los individuos, todos, sin distingo de condición, raza, credo, etcétera, tienen unos intereses. Ahora, lo que pasa es que hay intereses individuales que tienden a colectivizarse, ¿sí? Esa colectivización de esos intereses muy probablemente generan espacios de opinión. Pero esos espacios de opinión
tienen, además de que tienen formas distintas de manifestarse, tienen impactos distintos entonces en la gobernabilidad, ¿sí? Y en eso en la ponencia cojo un ejemplo que lo vivimos de manera muy reciente y es el intento de la reforma de la justicia en Colombia. Cojo dos, ¿sí? La reforma de la ley 30, que es la ley de la educación superior, que ustedes la viven y la vivimos con una serie de marchas y paros estudiantiles, y la reforma, el intento, pues mejor, de reforma de la justicia. Procesos que supuestamente fueron ampliamente consultados y convocados, ¿no es cierto? Pero en donde convocan una gran cantidad de intereses que son los que en el momento de los procesos de toma de la decisión pública condicionan la misma decisión. Tan la condicionaron que se cae la reforma de la justicia, que se cae la reforma de la ley 30, ¿sí? Y entonces, yo les pregunto, ¿creen ustedes que el que se caiga la reforma de la justicia tuvo impactos en la gobernabilidad? Y me contesto que sí, ¿sí? Tuvo un impacto tan grande que tumbó ministro, ¿sí? Y generó unas situaciones de reacomodo a puro codo en el Congreso de la República, ¿sí? Y ese es un escenario de consolidación de opinión porque se metieron los medios de comunicación, ¿sí? Y los medios de comunicación de alguna manera generaron un surco tan fuerte que fue imposible que le pusieran los pañitos de agua tibia que se le querían poner. Pero terminó negociándose incluso en el Congreso una serie de cosas que no sabemos finalmente cuáles fueron esos acuerdos políticos, porque esos no son objeto de la información ciudadana. Con esos elementos, con ese elemento de los intereses presentes, con la afirmación de que efectivamente la opinión pública tiende a impactar el acto de gobernar, la decisión individual y la decisión colectiva se ven claramente afectadas, ¿sí? Eso diría entonces que ¿cuál es la discusión donde tenemos que aterrizar esto? Y es lo que trato de concluir en el documento. Y ahí recojo mucho a Amartya Sen y lo que trato de plantear es, oiga, si esto es así, ¿cuál debiera ser entonces el manejo de todos estos intereses del acto de gobernar para generar gobernabilidad? Y Amartya tiene una propuesta que se llama la ética del desarrollo. Yo recojo toda la discusión de la ética y me trato de posicionar alrededor de dos elementos. El primero es, obviamente, preguntándonos qué es la ética. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde la historia reciente ha llevado a que la ética se relativice tanto que hay quienes piensan que es posible ser un poquito ético, más ético, ¿sí? Aquí hay quienes piensan que uno puede ser corrupto siempre y cuando sea poquito, ¿sí? ¿Sí me entienden? Uno puede ser deshonesto siempre y cuando sea un poquito. Si yo soy un poquito deshonesto, soy más honesto que el otro, ¿me entienden? La historia reciente del narcotráfico y toda esta cantidad de cosas trastocó un conjunto de valores en la ciudadanía que impactan directamente en estos procesos. Cuando yo soy un tomador de decisiones que asume que puedo ser un poquito ético, que puedo ser un poquito honesto, pues bueno, en lugar de robarme 100 pesos me robo 2 y tengo un principio y un valor moral que me permite caminar en esa dirección. Y entonces hay un trastocamiento de la ética, de la acción de lo público, ¿sí? Y el otro elemento es que sí, el acto de gobernar debe ser en esencia la puesta en escena del deseo de los gobernados. ¿Cómo se es ético ahí? ¿Cómo se es ético? Y les pongo un ejemplo reciente, no tan reciente, lo viví yo en Arauca, y entonces Arauca es una población petrolera en Colombia que en sus primeros momentos de petróleo para los extranjeros no tenía acueducto, pero el alcalde hizo una piscina con olas gigantescas y entonces fue sancionado. Yo en esa época trabajaba en la Universidad de los Andes y fuimos a hacer una investigación y la ciudadanía estaba dichosa
con la tal piscina con olas. Y entonces, el alcalde lo que hizo fue interpretar el sentir ciudadano. Entonces, ¿cómo hacemos esa mezcla para que la decisión pública técnicamente sea válida, políticamente responda efectivamente a esos sentires ciudadanos? Y ahí entonces lo que propongo es comenzar a trabajar en esa dirección para intentar generar instrumentos de gestión de lo público desde la perspectiva de la ética. Me quedo ahí. Gracias. Stand up. Next one I can read. Political Judgments and Impersonal Influence, Exploring the Role of Cognitive Moderators, by Matthias Barkstead from Universidad Católica de Chile. Right? Got it. Go for it. Esto está en español. Si lo hablo en inglés, ¿está bien? Porque, ¿o prefieren en castellano? ¿En español? Bueno, el título está en inglés, lo demás está en español. Así que el paper está escrito en inglés, así que tengo las ideas en ambos idiomas, en este caso particular. Si no, sería imposible, por supuesto. Bueno, la traducción del título del paper se llama Juicios políticos e influencia impersonal, explorando el rol de moderadores cognitivos, que es trabajo en conjunto con un colega de la Universidad Católica de Chile. La idea es que el estudio en la investigación social acerca de cómo las preferencias agregadas de una población, valga decir, el clima de opinión, las opiniones mayoritarias, las preferencias agregadas, también se le puede decir, inciden en las opiniones individuales de las personas que componen esa población, tiene una trayectoria bastante larga en la investigación social. Casos emblemáticos son la teoría de la espiral del silencio, de la Elizabeth Noel Newman, que enfatiza que individuos en situaciones de opinión minoritaria, aquellas personas que tienen opinión minoritaria, se van a resguardar su opinión por presión social, que esa mayoría ejerce sobre la persona. O otra forma se dice silencian. Otra teoría muy prominente es la teoría de la influencia impersonal de Diana Matz, que dice que cuando yo accedo a información sobre las mayorías, sobre el clima de opinión, sobre lo que creen las demás personas que viven conmigo, pero que yo no necesariamente interactúo con ellas, sino que sea a través de los medios, por medio de encuestas, o que yo alguna vez sondeo subjetivamente, puede incidir en procesos de autopersuasión en que yo, de alguna forma, razono y qué argumentos podría hacer que la mayoría tenga cierta posición. Y de esa forma se puede desencadenar todo un proceso como de autopersuasión que no solo lleva a silenciamiento, sino puede llevar, según Diana Matz, efectivamente a cambio actitudinal. Otros trabajos empíricos prominentes como el de economistas de Curran, Altus, Perinsky, son gente muy prominente en el campo de las ciencias sociales que sistemáticamente está intentando ver cómo esta percepción del agregado social se manifiesta o moldea opiniones de las personas individuales, generalmente a través de mecanismos de presión social. Eso es básicamente la conclusión. Básicamente es un tema relevante, ¿no? Pero en esta investigación que estamos llevando a cabo con Eduardo Valenzuela, vamos a dar por hecho de alguna forma que esta conexión entre preferencia mayoritaria y opinión individual existe, pero queremos ver si ese efecto, si esa asociación de alguna forma puede estar moderada por atributos cognitivos individuales de las personas. Básicamente, atributos cognitivos que de alguna forma hacen que en algunos casos ese efecto sea más grande, o sea más potente, en cambio cuando esos atributos tienen otras características, ese efecto tenga un efecto más limitado. Y nos focalizamos en dos moderadores cognitivos, básicamente. Lo que es el nivel de conocimiento político, que es una variable que tiene bastante trayectoria en los estudios de opinión pública, y una variable que se llama necesidad de cognición, que ya les voy a explicar con más detalle de qué se trata cada una, que viene de la psicología social cognitiva. La expectativa teórica general es que estas dos variables moderan el efecto del agregado, del conjunto de la sociedad, si se quiere, sobre la opinión individual, porque esas dos variables afectan cómo las personas procesan información. ¿No es cierto? Y es a través del procesamiento de información que en algunos casos el efecto del agregado va a ser más fuerte que en otros. Vamos, siguiente, next
Vamos a ver de ahí cómo funciona esto. La variable conocimiento político refiere al cúmulo de información fáctica que tienen las personas sobre asuntos políticos en la memoria. Abundante, y acá digo abundante, realmente mucha investigación, y acá solamente acá están los casos más emblemáticos, reclaman que mayores niveles de exposición, mayores niveles de conocimiento político, es decir, un acervo fáctico sobre hechos políticos más grande en la memoria, lleva a que las personas tengan una mayor selectividad y resistencia a los mensajes persuasivos a los cuales están expuestos en los flujos comunicacionales, principalmente a través de los medios de comunicación. Ahora, ¿por qué? En teoría al menos, se dice que las personas que tienen más conocimiento político tienen información contextual que les permite interpretar los mensajes que fluyen a través de los diarios, la tele, radio, etc. Con lo cual ellos pueden interpretarlo en forma más interpretar en forma más global, si se quiere, y ver si aceptan o rechazan el mensaje en forma más consistente con sus disposiciones políticas. ¿Ya? Entonces la idea es que las personas, a medida que tengan más cúmulo de información fáctica, están más expuestos a los flujos de información, pueden interpretar en forma más correcta, si se quiere, esa información. Y eso lleva, entonces uno puede hipotetizar que un mayor nivel de conocimiento político lleva a que el efecto de las opiniones mayoritarias sea menor. Porque esas personas que tienen un acervo de conocimiento grande tienen mayor información contextual para resistir esa información de la mayoría. Pueden contraargumentar la posición mayoritaria, pueden de alguna manera soslayar esa presión social a través de argumentos contrarios a la posición mayoritaria. Next, please. La segunda variable que uso como moderador cognitivo es esta idea de cómo una variable que capture cómo las personas procesan información es lo que se llama necesidad de cognición, desarrollada por dos psicólogos sociales muy famosos que se llaman Richard Petty y John Cacioppo, y que refiere básicamente al nivel de motivación intrínseca que tiene una persona para participar y disfrutar de actividad cognitiva intensa. ¿Cuán se podría decir en buen castellano? ¿Cuán cerebrales son las personas? ¿Les gusta estar atormentándose mentalmente sobre asuntos teóricos de cualquier índole, matemática, lo mismo? ¿O son personas que en realidad no tienen mucho, no gozan mucho ese tipo de actividad y que las cosas funcionen? Básicamente la típica pregunta es: las cosas me importan más que funcionen a saber cómo funcionan. Simplemente quiero que saber que la cosa funcione bien. Sería como una característica típica de una persona que tiene un bajo nivel de cognición, de necesidad de cognición. Lo importante es que esta variable no mide si las personas son inteligentes o no. No busca eso, sino simplemente es medir motivación para enganchar en actividad cognitiva intensa. ¿Ya? Entonces la idea es que personas con elevado nivel de necesidad de cognición tienden a evaluar los mensajes con un elevado nivel de escrutinio. Se preocupan mucho de los argumentos que están ahí contenidos en un mensaje persuasivo, los analizan, los caracterizan y en base a eso deciden si están a favor o en contra del mensaje recibido. En cambio, las personas que tienen bajos niveles de necesidad de cognición tienden a focalizarse en asuntos, lo que se llama periférico, sobre el mensaje, y que básicamente refiere a aspectos del mensaje que lo asocian a atributos negativos o positivos. Por ejemplo, yo creo o acepto o rechazo un mensaje independiente del contenido, pero básicamente basándome en quién lo emitió, en la fuente. Entonces, si yo asocio positivamente la fuente a atributos positivos, le voy a creer a ese mensaje, le voy a aceptar, más allá del contenido específico de ese mensaje. Sería una característica de cómo las personas con baja necesidad de cognición tienden a procesar información. Entonces, se desprende entonces la hipótesis que a mayor nivel de necesidad de cognición, las personas van a estar menos afectadas por el clima de opinión mayoritario, por las preferencias agregadas. ¿No es cierto? Porque nuevamente, más que simplemente creer en la fuente, la mayoría de la sociedad simplemente van a buscar los argumentos que justifican esa posición mayoritaria. ¿Eso? Entonces, ¿qué hicimos para evaluar esto? Aplicamos una encuesta telefónica con muestra semiprobabilística nacional y sistema Catley. Obviamente me encantaría poder decir que una muestra probabilística y no semiprobabilística, básicamente por semiprobabilística me refiero a una muestra que está estratificada por comunas del país y se seleccionan dentro de las comunas los hogares, pero se emplean cuotas de edad y sexo para elegir los entrevistados. Pero en la medida en que yo estoy más preocupado por efectos causales que por estadísticas descriptivas de la población, me trato de soslayar el uso de muestras semiprobabilísticas que son mucho más baratas. Por lo mismo empezamos eso.
Y sistema CATI. ¿Cuál es ese sistema CATI? Que los entrevistados están con el computador, no están con lápiz y papel. Entonces yo puedo insertar manipulaciones experimentales mientras va transcurriendo la aplicación del cuestionario. Básicamente aplicamos dos manipulaciones experimentales. Una primera es que a un grupo seleccionado aleatoriamente de la población se le daba información fáctica, basándonos en encuestas previas sobre los bajos niveles de aprobación que el actual presidente Sebastián Piñera tiene en Chile. Les voy a dar un ejemplo más o menos de cómo es esta información que le damos. Y le damos a un grupo eso, sino a un grupo control, simplemente le preguntamos inmediatamente la pregunta de aprobación. Y después aplicamos otro experimento separado en el cuestionario sobre información baja sobre los niveles de identificación con partidos políticos en Chile. Chile, como un país latinoamericano más, está bastante caracterizado por bajos niveles de alto nivel de apatía política, entonces cada vez menos gente está conforme con los partidos, se identifican menos con los partidos. Y medimos conocimiento político y necesidad de cognición a través de una escala de preguntas que se conforman índices aditivos que tienen una fiabilidad bastante moderada y alta, indicando la validez del ítems. Entonces, y esto es un ejemplo de lo que llamamos las señales mayoritarias. La información, entonces básicamente a todas las personas le preguntamos aprobación presidencial, identificación con partido, pero a un grupo seleccionado aleatoriamente, antes le preguntamos esto y esto. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. El tratamiento experimental era: muchos chilenos piensan que el actual gobierno del presidente Piñera ha cumplido con muchas de sus promesas de campaña y que ha hecho una buena gestión. De hecho, ¿sabía usted que según múltiples encuestas, al menos 1 de cada 2 chilenos aprueba la gestión del gobierno en las áreas de relaciones internacionales, empleo y manejo de la economía? Estamos intentando inflar el nivel de aprobación, dándole al individuo información de que al menos la mitad de las personas lo aprueban su gestión en ciertas áreas, cuando en general su aprobación general es muy baja. Y la identificación partidaria es más o menos lo mismo, tratamos de inflar identificación partidaria. Y estos son los efectos. Estos son, bueno, estos son básicamente análisis experimental, yo no necesito variables de control. Simplemente tengo mi variable, el tratamiento, que es simplemente una variable dummy para identificar a aquellas personas que recibieron esta información sobre las preferencias agregadas contra las personas del grupo control, y las variables de los moderadores cognitivos, más interacciones para ver si el efecto del tratamiento estaba moderado por la variable cognitiva. ¿Eso? Y esos son los resultados. Básicamente, para el conocimiento político, son las probabilidades predichas de apoyar al presidente Piñera, de darle una respuesta de aprobación, según el grupo experimental y el grupo control, según distintos niveles de la variable moderadora. En este caso necesidad de cognición y en este caso conocimiento político. Acá las dos curvas son muy parecidas, entonces no hay un efecto importante. Lo importante es la diferencia entre una curva y la otra, básicamente. Y acá vemos diferencias súper interesantes. Básicamente, cuando las personas tienen un bajo nivel de necesidad de cognición, el recibimiento les infla la aprobación en el alrededor de 10 puntos porcentuales. En cambio, cuando las personas son altas en necesidad de cognición, el recibir el tratamiento les baja el nivel de aprobación en alrededor de 8 puntos porcentuales. ¿No es cierto? Es un efecto un poco más interesante aún de que nosotros estábamos esperando teóricamente. En el sentido que, efectivamente, entre las personas con más bajo nivel de cognición, de necesidad de cognición, se produce ese aumento, ese plus, ese salto en aprobación, pero las personas que son más, en ese sentido, más cerebrales, que procesan más la información con más cuidado, con más consideración de los argumentos, ellos adoptan una posición más crítica todavía. Dado que escuché que la mayoría apoya a Piñera en ciertas áreas, al menos un 50%, yo soy más crítico todavía. Eso es lo mismo para identificación partidaria. Y estos son los resultados para la variable identificación política. Entonces acá tenemos la escala de la probabilidad predicha según estos modelos logísticos de que las personas se identifiquen con un partido. La variable moderadora, acá necesidad de cognición, conocimiento político, y la curva violeta es para el grupo experimental, el que recibió la información, y el grupo azul, el grupo de control. O sea, acá, a este nivel, esta diferencia es estadísticamente significativa, es decir, las personas con bajo nivel de necesidad de cognición les aumentan el nivel de identificación partidaria cuando reciben información mayoritaria favorable sobre los partidos, y acá el efecto es más pronunciado todavía.
las personas que efectivamente reciben esta información positiva sobre lo que el agregado piensa sobre los partidos, saltan alrededor de 10 puntos porcentuales en su nivel de identificación con los partidos. Y a medida en que el nivel de necesidad de conocimiento político en este caso va aumentando, esa diferencia se va anulando. Entonces, el efecto está primariamente concentrado en las personas con bajos niveles de conocimiento político y bajos niveles de necesidad de cognición. Es tal cual como se había predicho, afortunadamente. Next one, please. Y esto es un poco más de lo next one, please. Y esto es un poco más de lo mismo. Pero en este caso consideramos solamente las personas que mencionan identificarse con un partido y les preguntamos por las fuerzas a identificación. ¿Cuán cercano se siente usted al partido que mencionó? ¿Poco cercano, bastante cercano o muy cercano? Y acá podemos ver, las probabilidades predichas, damos este caso nomás, este es su conocimiento político y esto es su nivel de necesidad de cognición, y vemos también el efecto esperado. El salto en un mayor nivel de fuerza de responder, que me siento muy cerca del partido, está concentrado primariamente en las personas que tienen bajos niveles de conocimiento político o bajos niveles de necesidad de cognición. ¿Ok? Y lo interesante es que estas dos variables, algo que había mencionado antes, que estas dos variables, estas dos moderadoras cognitivas, no están muy altamente correlacionadas. Tope punto 2, dependiendo del tipo de correlación que uno calcule. Lo que es indicativo que cada uno está viviendo una dimensión relativamente distinta de cómo las personas procesan información, ¿cierto? Entonces, en conclusión, constatamos que el efecto de las preferencias agregadas sobre las opiniones individuales es heterogéneo. Una parte importante de esa heterogeneidad puede ser capturada por las dos variables que tenemos, que hemos considerado hasta este minuto: nivel de conocimiento político y necesidad de cognición. Y lo que necesitamos seguir haciendo, porque esto está reciente, este proyecto está bastante embrionario, nos falta avanzar todavía, y una de las cosas que vamos a seguir avanzando es viendo cómo este efecto quizás a la vez no solo puede estar moderado por estas variables cognitivas, sino también por el nivel de fuerza actitudinal, es decir, cuán convencidas las personas están de que se identifiquen con un partido o de que aprueban al gobierno antes de que yo les presente información sobre las opiniones mayoritarias. Y eso en realidad entre muchas cosas más. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Do we have Sandra from Brazil here? No? She didn't come. No. Forgot. Okay, good. Last one. Okay, next presentation is The Armed Forces in Public Opinion, an analysis of civil-military relations in Latin America by Professor Orlando Perez from Central Michigan University. Does this work? I don't think so. You can just go like this to me. Watch it. I hope you don't just No, we don't want to do that. Here. No. Yes, sure. Okay. Come on. Do you want me to take a picture of you? Yes. Okay. Bueno, el título de la presentación en el programa está en inglés y el resumen que envié está en inglés, pero la presentación la voy a hacer en español. Como decía nuestro moderador, el trabajo que presento hoy va a analizar las relaciones civiles militares desde la perspectiva de la opinión pública. Aquí pueden ver una guía breve de lo que voy a presentarles a ustedes en términos de, sobre todo, enfocarme en los factores que determinan la confianza en las Fuerzas Armadas y la relación entre las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado. Y después hablar un poco sobre los efectos que puede tener para el sistema político estas opiniones que vamos a ver sobre las Fuerzas Armadas. El enfoque tradicional sobre las relaciones civiles militares en la literatura ha sido de dos tipos. Uno es el enfoque tradicional institucional, ¿no?
que se enfoca más bien sobre Huntington y otros, ¿no? Que se enfocan más bien en las relaciones de la Fuerza Armada y el resto del Estado, la institucionalidad de la defensa, ministerios, etcétera, y la Fuerza Armada como institución o como corporación institucional. El otro enfoque, tradicional, si se quiere decir, por ejemplo, de Morris Janowitz y otros, es sociológico-cultural, ¿no? Viendo a ver cómo piensan los militares, las raíces sociales, culturales de los militares, las características del soldado cultural o sociológicas. Este trabajo busca analizar las relaciones civiles militares desde la perspectiva de la relación pueblo-fuerzas armadas, enfocándose en la opinión pública. Y las razones por las cuales yo pienso que este es un tema importante es primero porque en la democracia la opinión pública o la opinión del pueblo es importante, no determina, como había dicho nuestro primer expositor, determina a veces los parámetros de la política no pública y obviamente determina el comportamiento electoral, el comportamiento político del pueblo. La opinión pública legitima la institucionalidad del Estado y por último, yo creo aún más importante, establece los parámetros dentro de los cuales las instituciones pueden o no actuar, ¿no? Establecen el clima, ¿no?, de opinión que permite a las instituciones hacer algo o no hacer algo en términos de lo que la institucionalidad pueda o no reflejar en esa opinión pública por el impacto que tiene en los resultados electorales, el comportamiento electoral, etc. Los datos que les voy a presentar vienen del proyecto de opinión pública de América Latina, la POP, y su proyecto Barómetro de las Américas. Ayer hubieron 2 paneles de mis colegas de la POP y no voy a hablar mucho de los datos, pero los datos los pueden ver en la página del proyecto. Los datos que voy a presentar son de la última ronda del 2012, entonces son los más recientes. No voy a presentar datos a medida del tiempo, aunque puedo responder a esos si hay preguntas. Y me estoy enfocando en 15 países, ¿no?, que tienen fuerzas armadas en México y América Central y la región andina y el Cono Sur. Ahí ustedes pueden ver las muestras son semi-probabilísticas, estratificadas por conglomerado, con cuotas por sexo y por edad, ¿no? Pueden ver la muestra, los márgenes de errores, y para el análisis multivariado la muestra se le aplica un peso donde todos los países tienen un mínimo de 1500 casos. Aquí ustedes pueden ver la variable dependiente, ¿no?, y los resultados marginales de esa variable cuando se compara, y aquí estamos hablando de los 15 países agregados, ¿no? Ustedes pueden ver que la Iglesia Católica es la institución con mayor confianza, y esta es la pregunta, ¿no?, y cómo la recodificamos. Y ustedes pueden ver que las Fuerzas Armadas quedan en segundo lugar, Congreso y partidos políticos en último lugar. Esto es una escala que va de 0 a 100, 0 significa cero confianza, 100 significa total confianza. Los promedios por encima de la mitad de la escala, no más allá de 50, significan opiniones o confianza positiva, y menos de 50 confianza negativa. Ahora, lo que podemos ver es que ese patrón que ustedes pueden ver de los resultados agregados se replica más o menos en todos los países, pero con algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, en Colombia no vemos que la Fuerza Armada quede en primer lugar, un poquito mayor, aunque la diferencia no es aparentemente estadísticamente significativa, porque los intervalos de confianza pues no se separan, pero vemos que la Fuerza Armada queda
número 1 y los partidos políticos abajo. En México también vemos el mismo patrón, donde las Fuerzas Armadas quedan en primer lugar, pero muy poquito por encima de la iglesia, y después el resto de estas instituciones, y vemos acá por ejemplo la Policía Nacional muy por debajo de las Fuerzas Armadas. Si vemos por ejemplo en Honduras, vemos un patrón interesante donde la iglesia queda muy por encima de casi todas las instituciones, con las Fuerzas Armadas en segundo lugar, pero no llegan al 50 en la escala, es decir, tienen un nivel de confianza negativo. Si vemos los niveles de confianza entre las Fuerzas Armadas y las policías, ustedes pueden ver que para casi todos los países, con excepto de Chile y Uruguay, la diferencia entre los niveles de confianza que se le otorgan a las Fuerzas Armadas y a la policía son una brecha bastante amplia. El caso de México no llega casi a 30 puntos. Y acá ustedes pueden ver Honduras en último lugar. Aquí ustedes pueden ver, también pueden comparar los niveles de confianza entre las Fuerzas Armadas de todos los países, donde México queda arriba, Colombia en el cuarto lugar y Honduras, Paraguay y Honduras en el último lugar. Y esto refleja, yo creo, la debilidad institucional, que reflejan las policías nacionales en el contexto nacional de estos países, donde las Fuerzas Armadas tienden a tener un nivel de aceptación y confianza mucho mayor que las policías que por lo regular se ven como instituciones débiles, sin recursos y corruptas. Las variables independientes para el análisis multivariado, para ver los factores que determinan la confianza en las Fuerzas Armadas, las variables normales sociodemográficas, 3 variables que reflejan valores: apoyo al sistema político, satisfacción con la democracia, ideología, autodenominación ideológica, y podemos en las preguntas y respuestas ahondar un poco más en cómo se construyen estas variables. Siguiente. Next. También incluyo en la ronda del Barómetro de las Américas, la POP del 2012, se incluyeron una serie de preguntas sobre las Fuerzas Armadas que fueron parte de un buy-in de Florida International University sobre los militares, y nosotros hicimos 4 preguntas que tienen que ver sobre la opinión sobre la labor de las Fuerzas Armadas en ciertas circunstancias, Primero, qué bien entrenadas están, ayudan a enfrentar desastres naturales, respetan los derechos humanos o deben participar en el combate al crimen y la violencia. Es decir, tanto opinión sobre la labor que llevan a cabo en algunas circunstancias y sobre la labor que pudieran hacer en el futuro. Aquí vemos la gráfica normal que la POP utiliza para demostrar los resultados de la regresión ordinaria lineal. Aquí ustedes pueden ver que toda coeficiente que esté a la derecha de la línea 0 es una relación positiva, a la izquierda es una relación negativa, y si intercala con el intercepto de 0, es que la relación no es estadísticamente significativa. Y aquí ustedes pueden ver claramente que el apoyo al sistema tiene una relación positiva, y las 4 preguntas que reflejan la opinión de la labor de las Fuerzas Armadas pues también tienen una relación positiva. Y género, en este caso quiere decir que los hombres porque están al lado izquierda de esa variable, es decir, mientras aumenta quiere decir mujer, y a este lado hombre, los hombres tienden a tener mayor confianza en las Fuerzas Armadas, pero la relación es relativamente débil comparado con estas 5 variables acá. Y yo voy a apuntar de que el R cuadrado es bastante robusto
40% de la variabilidad en la confianza en las Fuerzas Armadas se determina por estas variables, que es bastante alto cuando estamos hablando de datos a nivel individual. Aquí pueden ver, ¿no?, la relación bivariada, los valores estimados, ¿no?, de confianza, si hay apoyo bajo o apoyo alto al sistema. Y ustedes pueden ver, ¿no?, que la diferencia es estadísticamente significativa, ¿no?, y muy amplia en términos de las personas que apoyan al sistema de manera alta, ¿no?, tienden a tener una confianza en las Fuerzas Armadas mucho mayor a aquellas que tienen bajo apoyo al sistema. Y aquí voy rápido para que vean la relación bivariada entre las 4 preguntas estas de labor sobre las Fuerzas Armadas. Ustedes ven que la relación es lineal y muy fuerte. Las personas que dicen que las Fuerzas Armadas no respetan los derechos humanos tienden a tener un nivel de confianza de 26.5 en la escala, y las personas que dicen mucho, 82.9. Es una relación bastante confiable. Next. Aquí ven ayuda en desastres naturales igual. Next. I'm going to go fast on this one. Opinión sobre organización y entrenamiento, otra vez vemos la misma relación. Y aquí vemos confianza y deben combatir el crimen. No vemos cierta variabilidad en el intervalo de confianza acá, cerrándose hacia las personas que dicen que están muy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas deben combatir el crimen, pero la relación sigue igual. Ahora, ya para finalizar, quiero presentarles los resultados comparando los países con esas 4 preguntas sobre la labor de las Fuerzas Armadas. Entonces aquí, por ejemplo, entonces le he indicado Colombia porque estamos en Colombia y me imagino que muchos de ustedes pues tengan interés en los resultados para Colombia. ¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas Armadas de tal país están bien entrenadas y organizadas? Y aquí ustedes pueden ver que Nicaragua queda el líder con 80, entre 0 y 100, y Colombia queda en el quinto lugar con 69.9, casi 70 en la escala. Y abajo quedan Uruguay, Bolivia y Argentina. Y Argentina es una de las Fuerzas Armadas que más desgaste, ¿no?, y más cambios han tenido en términos de su capacidad, ¿no?, organizacional, y eso se refleja en estos resultados. Next. Aquí vemos, para ayudado a enfrentar desastres naturales, vemos Nicaragua, El Salvador y México quedan arriba, ¿no? Y esto refleja obviamente que esos 3 países están sujetos a desastres naturales muy frecuentemente, ¿no? Y entonces refleja el trabajo que ha hecho las Fuerzas Armadas en ese sentido. Colombia, ustedes lo pueden ver, positivo, 21.7, y los últimos países, Paraguay, Perú y Bolivia. Next. Aquí ven, respetan los derechos humanos, Nicaragua, Brasil y El Salvador, los 3 primeros, y Colombia con 58.7 en la escala, ¿no?, por debajo del promedio para las anteriores preguntas, ¿no? Entonces aquí vemos un nivel de confianza en el respeto a los derechos humanos menor a si están bien entrenadas o si ayudan en desastres naturales, ¿no? Y vemos a Honduras acá muy por debajo, ¿no?, que creo que refleja la realidad del país después de la crisis del 2009 con el golpe de Estado. Next. Y aquí pueden ver casi un nivel de apoyo a que las Fuerzas Armadas, ¿no?, participen en el combate al crimen y la violencia, casi unánime para algunos países, ¿no? Y aún para los países Uruguay, Argentina y Chile, donde el apoyo es menor, es positivo y mayoritario. En estos países las Fuerzas Armadas están constitucionalmente y legalmente prohibidas
a involucrarse en seguridad interna, pero aún ahí hay una opinión positiva de que sí deben de involucrarse. Para concluir, ¿qué es lo que este trabajo exploratorio todavía nos presenta? Primero, que las Fuerzas Armadas obviamente son instituciones con mayor nivel de confianza entre las instituciones estatales, en muchos países mayor que la Iglesia Católica, y esto yo creo que refleja obviamente los avances en la democratización de las relaciones civiles militares, ¿no? Y una imagen de una institución que es apolítica, obediente y no deliberante, aunque no en todos casos eso se aplica en la realidad, pero la percepción existe. Next. Gran diferencia entre la confianza que se le otorga a la policía y a las Fuerzas Armadas, y esto refleja o se refleja en el apoyo a que las Fuerzas Armadas se involucren más en seguridad interna ante el fracaso de las policías a darle frente al problema creciente de criminalidad y violencia. Next. Vemos que el apoyo al sistema y la confianza en las Fuerzas Armadas están casados muy cerca y muy fuerte en términos de la relación, ¿no? Mientras más apoyo hay al sistema político, más apoyo hay a las Fuerzas Armadas y viceversa. La población latinoamericana obviamente que otorga legitimidad institucional a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso es claro vis-a-vis otras instituciones del Estado. Next. Ahora, la pregunta que habría que profundizar y analizar más, ¿no? Más allá de las encuestas, más allá de la opinión pública, es en qué medida esta opinión pública promueve a las Fuerzas Armadas como un poder moderador. En qué medida esto permite que las Fuerzas Armadas se autodenominen como poder moderador entre los conflictos interinstitucionales entre el Congreso y el Ejecutivo, por ejemplo. Acuérdense que yo comencé diciendo que la opinión pública establece los parámetros para el actuar de las instituciones. Las Fuerzas Armadas saben que tienen legitimidad institucional vis-a-vis las otras instituciones del Estado. Y aunque no ejerzan el poder directo, sí ejercen poder tras bastidores que refleja esta legitimidad versus la ilegitimidad o la falta de legitimidad o la falta de apoyo de otras instituciones del Estado. Muchas gracias. We have a little discussion, some questions. Who wants to ask a question from any of our panelists? Por favor. Para Orlando, Sí. digamos, ¿de qué depende esta confianza en las Fuerzas Armadas? Porque pienso, digamos, en el caso de Argentina, uno podría llegar a pensar, aunque pues no es el caso, digamos que provengan de varias dictaduras militares, digamos, de eso también puede depender pues su falta de confianza en las fuerzas militares. ¿Qué otros factores pueden influir? Yo creo que refleja los niveles de cambios, ¿no? De reformas que se han hecho sobre las relaciones civiles militares en el sentido de el control civil, el control democrático de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y las reformas en las estructuras de la institución castrense, ¿no? Yo creo que, y en el caso de Honduras es interesante porque lo que vemos es un cambio muy fuerte entre el 2008, 2010 y el 2012, donde estos niveles de confianza han bajado muchísimo y refleja la politización de las Fuerzas Armadas en el contexto hondureño desde la crisis del 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue destituido. Yo creo que las instituciones, las Fuerzas Armadas que se perciben como menos politizadas,
son las que reciben mayor nivel de confianza. Entonces aquí hay un conflicto, hay una disyuntiva, yo creo, interesante, ¿no? Mientras menos politización, mayor confianza. Pero mientras mayor confianza, mayor nivel de aceptación de que las Fuerzas Armadas hagan más y más y más, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas están en una situación donde tienen que tener cuidado, porque mientras más se involucren, por ejemplo, en seguridad interna, ¿no? Esto puede disminuir, ¿no? Eventualmente la legitimidad de la institución, porque la seguridad interna es un problema que no es fácil de resolver, y las Fuerzas Armadas por lo regular no tienen capacidad para resolver esos problemas solamente ellos, ¿no? Entonces es una cuestión de balance. Yo se me olvidó el nombre. Sí, Guillermo. Guillermo. Usted habla de democracia y gobernabilidad, entonces también habla de la opinión pública, digamos, como un ente contestatario a esa gobernabilidad del Estado-Nación, a tal punto de lograr cambiar las decisiones estatales. Entonces podríamos hablar de una nueva democracia de las multitudes en ese sentido. ¿Usted cómo ve en un futuro este aspecto? ¿Usted podría hablar de que la soberanía está ahora desde el lado de la opinión pública, es decir, desde el lado de las multitudes, o desde el lado del Estado? Entonces ahí es donde uno se pone a pensar realmente y dice, bueno, ¿la soberanía realmente está en la opinión pública o el Estado-Nación va a tener simplemente la autoridad y va simplemente a poner y establecer las reglas del juego? ¿Usted qué opina al respecto? Yo creo que estamos en un momento político muy interesante, donde fundamentalmente lo que quiero proponer es que hay que llenar de un nuevo contenido la democracia. Hay que repensarla. Anoto yo en la ponencia que la democracia, voy a decir una palabra que es muy dura, pero de alguna manera se ha vuelto perversa, ¿sí? En el sentido de que históricamente ha terminado intentando homogeneizar a como dé lugar el comportamiento social, ¿sí? Acortando las diferencias, y eso lleva a que comencemos en un contexto de la democracia que conocemos actualmente a negar las diferencias. Colombia en particular durante mucho tiempo se debatió en ese escenario donde lo importante era acortar esas grandes diferencias que hoy tenemos, que hoy estamos reivindicando, ¿sí? Hoy estamos diciendo una de nuestras principales fortalezas son las diferencias, ¿sí? Y entonces ahí es donde trato de plantear que lo que tenemos que hacer es de crear de un contenido o de nuevos contenidos en la democracia, que no significa un pensar lo político de una manera también distinta. Es decir, cómo actúo políticamente, reivindicando la diferencia, esas diferencias que hoy tratamos de plasmar con enfoques poblacionales, en género, en enfoques transversales, etcétera, etcétera, donde creo que el tema no es entonces que el ejercicio del Estado como tal es el ejercicio entonces de las multitudes, ¿sí? Sino es un poco a la manera, o yo lo veo mucho a la manera de Amartya Sen, en donde finalmente lo que fluyen son esas diferencias, y el respeto ético a esas diferencias es el que comienza a condicionar el comportamiento social. Y un Estado, desde esa perspectiva, lo que yo pensaría es que eso es lo que tiene que manejar. Cómo articulo yo esas diferencias, cómo genero espacios de encuentro de esas diferencias, donde lo importante no es que todos sus ciudadanos piensen igual, sino cómo sus ciudadanos, pensando distinto, pueden actuar juntos. Para Matías, Sí. muy interesante tu investigación. Muchas gracias. Para la investigación que yo estoy haciendo, leí la tesis doctoral de Jaime Bermúdez, que fue canciller y fue asesor político del presidente Uribe, ¿Ya? asesor en comunicaciones. Y él dice que no importa, con temas de opinión pública, no importa qué tanto uno
conozca de política y tenga ese conocimiento. No habla necesariamente de necesidad cognitiva, sino que tanto tú tengas conocimiento político, sino que tanta predisposición tienes para la política. Se dice que en Colombia hay muchas personas que tienen un gran conocimiento de política, pero como no tienen esa predisposición, por lo general sí se van a dejar influenciar por las mayorías. No sé si tú veas lo de esa necesidad cognitiva, lo que parece tal vez esta predisposición a la política. Así como en términos empíricos, esta cosa de necesidad cognitiva es algo que yo estoy recién empezando a experimentar con. La escala que se usa para medirla son como preguntas de nivel de acuerdo, desacuerdo, como, y frases típicas son así como, para mí lo importante es que algo funcione, no me importa cómo. Pensar las cosas demasiado me aburre, o sea, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, más que nada una predisposición, yo diría, como casi un atributo de personalidad. Y supuestamente hay mucha investigación en psicología social que evalúa este atributo y que demuestra de forma bastante contundente que es un atributo bastante permanente, estable en el tiempo. La escala por sí mismo funciona bastante bien, tiene como una fidelidad moderada, pero uso 3 ítems nomás. La escala original tiene como 18 ítems, casi un test de personalidad psicológica. Pero respecto más a tu pregunta, mi impresión es bien interesante el comentario de cómo se llama la persona que mencionaste. Jaime Bermúdez. Jaime Bermúdez, porque empíricamente lo que estoy bastante familiarizado es que los niveles de conocimiento político, es decir, cuánto sabe uno, que es el partido que tiene más congresistas, cosas así, están muy correlacionados con interés en política. El motor que lleva a una persona, más allá si es muy educada o poco educada, a leer los diarios que te interesan y te gusta, hay unos politiqueros y le gusta conversar de política, de debatir de política, y ese mismo debate va también en una fuente de información sobre asuntos políticos. Ahora, eso no incide, eso no significa en este caso particular, por la forma en que el conocimiento político, necesidad de cognición, supuestamente incide en el procesamiento de información, uno podría esperar que el efecto de la mayoría opere menos, ¿no es cierto? Porque por definición yo tengo mi posición, si yo soy bien politiquero, tengo mi posición bien definida y tengo argumentos para respaldarla. Entonces usted me dice, oye, 10 de cada 9 de cada 10 colombianos dicen X, tú dices, bueno, no me importa, yo opino Y, ¿no es cierto? Pero no siempre es el caso. Hay situaciones en que mayores niveles de conocimiento político llevan a mayor sugestión. Y ahí es como el texto clásico, no sé si está familiarizado, el texto de John Salders, Nature, Knowledge, Mass Opinion, que básicamente ahí tienes una teoría bien famosa que los que son los que están más expuestos a los flujos de información están constantemente siendo más persuadidos por las élites partidarias, ¿no es cierto? Porque ellos están efectivamente consumiendo más información sobre esa élite partidaria. Para Matías, no hay que desconocer que o lo que yo creo es que parte del conocimiento político o de la percepción que tiene la opinión pública o la sociedad civil viene del manejo de los contenidos políticos que vienen de los medios. En la investigación, ¿cómo califican ustedes o qué les arroja este contenido de los medios en cuanto a política? Eso es una súper buena pregunta, pero nosotros, ¿qué hicimos en el fondo? La gente que trabaja como línea de investigación, sobre todo bajo el paradigma de la espiral del silencio, normalmente lo que ellos hacen es le preguntan a la persona sobre tal tema, sobre el aborto. ¿Usted cree que una mayoría de los colombianos, chilenos, el país que lo está haciendo, opinan a favor o una mayoría opina en contra? Con alguna variación del fraseo, ¿no es cierto? Entonces la percepción subjetiva que tiene la persona del colectivo social. Y después buscan correlacionar eso con la percepción, con la disposición de la persona a dar la opinión. Eso es un tema clásico del problema de endogeneidad, básicamente la causalidad recíproca, ¿no es cierto? Yo, mi disponibilidad a dar la opinión está afectada por lo que yo pienso que la mayoría hace, pero dependiendo de lo que la mayoría hace, yo estoy dispuesto, me varía mi disponibilidad a dar. Entonces, cuando uno en el mundo estadístico, todos los coeficientes que uno calcule, cuando hay un problema de endogeneidad, por definición están sesgados, no sirven de mucho. Entonces lo que nosotros hicimos, más en la línea de esta teoría de influencia impersonal de Match, es nosotros manipular experimentalmente, aunque suena tétrico, pero no es tan tétrico, es como estos simples enunciados sobre la opinión mayoritaria de la persona, que algunas personas de la encuesta reciben y otros no. Y después comparamos estos dos grupos, la respuesta de estos dos grupos a las preguntas de aprobación e identificación partidaria.
Entonces nosotros imponemos, o por lo menos volvemos más accesible a la mente del entrevistado cierta información, y que es que uno da a cada 2 chilenos aprobaba ciertas áreas, el gobierno de Piñera en ciertas áreas, o que 2 de cada 3 chilenos piensan que los partidos, a pesar de sus problemas, son necesarios. Cierta información que buscábamos inflar el nivel de aprobación y identificación partidaria. Eso es una gran forma de subrayar tu pregunta, pero en tu pregunta más directamente, nosotros para efectos de contabilizar estos efectos hacemos esto, pero sin duda alguna los medios de comunicación son la fuente primaria a través de la cual las personas acceden a la información del colectivo social, de las preferencias agregadas, ¿no? Y en ese sentido, y eso se abre para todo un debate normativo de, bueno, cuán manipulados están esas encuestas, con profesionales el reportaje de esas encuestas, etc. En general, uno podría decir que la medida en que supongamos una competencia política legítimamente democrática, en que los medios de comunicación están controlados o al menos parcialmente autorregulados, tenemos un escenario mucho más favorable, que las personas estén constantemente siendo influidas por la opinión agregada, ¿no es cierto? Y da lugar, y un caso emblemático son las situaciones de campañas electorales, donde las campañas empiezan a decir quién está ganando la carrera, ¿no es cierto? Y ahí se da ese espacio para decir, bueno, si este está ganando la carrera, ¿por qué será? ¿Por qué será que mucha gente piensa que le está yendo bien? Entonces, y ahí uno que quizás puede entrar en este proceso de autopersuasión, de crear argumentos para los cuales justificar la creencia colectiva, y quizás terminó también yo mismo apoyando a ese candidato. Dale, sí. Que quería complementar un poco lo que tu inquietud, ya que mencionas a Jaime, porque en la investigación que estamos haciendo lo hemos tomado mucho. Y estamos haciendo, digamos, voy a hacer un par de infidencias de cómo va la investigación, porque todavía esto está muy en el tintero, pero estamos aplicando grupos de control en una metodología cuasi experimental, donde le estamos quitando los apellidos a la pregunta, ¿sí? Para quitar el tema político como tal, como pregunta, donde no se pueda leer formalmente, le quitamos partido político, le quitamos etc. Hacemos primero la pregunta con partidos políticos, por ejemplo, y después la misma pregunta pero sin partidos políticos, y más o menos fraseada de manera similar a los mismos grupos de control, y los resultados nos están dando distintos, ¿sí? Y entonces digamos que ese condicionamiento, a mi modo de ver, me incentiva a pensar que el interés del individuo, ¿sí? El marco un poco mucho de pronto tal vez de la espiral del silencio, tal vez su interés se ve condicionado de alguna manera, ¿no? Pero ese interés condicionado de alguna manera tiene expresión política, tiene expresión cognitiva, ¿sí? Pero si le quitas eso, la respuesta es distinta, ¿sí? Entonces hicimos el ejercicio con el trabajo acá, ¿sí? La tesis doctoral de él. Entonces él tiene varias preguntas que están allí planteadas, oímos las mismas preguntas, le quitamos el apellido de la pregunta y se lo aplicamos a los grupos de control. Y en este momento los resultados son distintos. Es bien interesante. One last question before we all go get coffee together. Yeah. Yes. Una pregunta para Orlando. Sí. Una de las conclusiones que usted nos daba era que entre más apoyo político al sistema, había más apoyo en las fuerzas militares. Entonces, si las fuerzas militares han mostrado ese avance porque se ha mostrado como una institución apolítica, obediente, no deliberante, ¿cómo podemos relacionar ese apoyo político, más apoyo a ellos? Y también, por ejemplo, en el caso de Colombia, que los militares no tienen acceso al sufragio, ¿qué pasaría si los militares llegaran a votar? O si este hecho influye en la confianza que tienen eso. Pudiera, como yo respondí a la pregunta anterior, yo creo que ahí hay una relación interesante entre los niveles de politización reales o percibidos de las Fuerzas Armadas y su relación a el sistema político. Y yo creo que toda reforma que tienda a politizar las Fuerzas Armadas, que tienda a partidizar las Fuerzas Armadas en el sentido político, ¿no? Y que reduzca, ¿no? Los niveles de no deliberancia o de obediencia, etcétera,
yo creo que pueden disminuir no tan solo el apoyo al sistema político en general, sino obviamente ante las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un nivel de apoyo porque se ven como unas instituciones apolíticas y ellos han conservado, en muchos casos, han conservado esa imagen, ¿no? En los casos, por ejemplo, en Paraguay y Honduras, donde eso no, donde las Fuerzas Armadas obviamente han jugado un papel político, ¿no? O directamente o indirectamente se ha visto una disminución marcada en la opinión pública de apoyo a las Fuerzas Armadas. O en países, por ejemplo, en Argentina, donde las Fuerzas Armadas como institución están tan debilitadas, ¿no? Que ahí lo que refleja no es la politización, sino la falta de institucionalidad, de fortaleza institucional que tienen las Fuerzas Armadas en Argentina después de un proceso no muy marcado de reformas, ¿no? Entonces, yo creo que si se incrementa la percepción de que las Fuerzas Armadas ahora van a tener una opinión política o una injerencia política, yo creo que eso puede reducir el apoyo que las Fuerzas Armadas reciban vis-a-vis otras instituciones del Estado. Okay, everybody, thank you very much for coming out. Let's thank our distinguished guest. Thank you very much. And let's go drink coffee. Yes.